Hoy estamos pagando aproximadamente en promedio, si bien depende mucho de los cortes y qué es lo que consumimos cada vez que vamos a la carnicería y compramos carne vacuna, en unos 530, 560 pesos el kilo de carne. Si nos ponemos a pensar un poco, este precio tiene mucho que ver y su alza en los últimos meses tiene mucho que ver con el proceso inflacionario que viene viviendo nuestro país y que se generaliza en todos los productos y los servicios de nuestra economía. Y termina siendo un precio que no podemos decir es alto o es bajo, sino que tiene que ver más que nada con la situación que pasa en los bolsillos de todos los argentinos que ha sufrido, digamos, una pérdida del poder adquisitivo, que con el proceso inflacionario tenemos los bolsillos cada vez más flacos, entonces las personas eh, sustituyen por ahí productos que se le vuelven caro para sus bolsillos por otro tipo de productos. Por eso también la carne vacuna en los últimos meses ha caído mucho en su consumo, pasamos de alrededor de unos 50, 52 kilos a 48 kilos en el último mes, y se ha suplido este consumo por otro tipo de carnes que para el bolsillo de los argentinos es mucho más accesible. ¿Cómo está compuesto el precio, digamos, de la carne? ¿Qué nos podrías decir? El precio de la carne vacuna está compuesto, desde FADA hacemos un estudio de composición de precios cada 6 meses, y está compuesto por los distintos eslabones con este precio que te decía de 530 pesos al final del eslabón, lo que pagamos en carnicería, por un 30% que lo explica la cría, que este es posiblemente el proceso productivo más caro y de mayor tiempo para quien produce, digamos, el animal que luego se va a destinar a feedlot, que el feedlot explica el 27% de este precio. Pues tenemos el frigorífico con un 6%, la carnicería con un 9% del precio, y los impuestos que explican el 28% del precio que pagamos del kilo de carne cada vez que vamos a la carnicería, ¿no? O sea, tenemos una participación de los impuestos casi igual a lo que es la participación del feedlot o de la cría. ¿Y también tienen medido o digamos lo que significa toda la cadena para la economía argentina? En cuanto a lo que es la cadena de carne vacuna, nosotros lo que medimos el último tiempo fue la exportación de carne, un poco tiene que ver también con esto de el cierre de las exportaciones. La cadena de carne vacuna es la tercera en importancia en generación de divisas. Exportamos 3.000 millones de carne al resto del mundo durante el año 2020. Entonces, esto tiene una relevancia muy grande porque también es una cadena que es muy federal, se encuentra distribuida casi en todas las zonas del país, y digamos, tiene una importancia muy grande, no solo eh, en generación de divisas, como te decía, que en la situación que nuestro país atraviesa son de muchísima importancia, sino también en la generación de empleo. En este sentido, la cadena de carne genera 400.000 puestos de trabajo a nivel país, y 100.000 de estos puestos de trabajo están vinculados con el proceso exportador. Entonces, son 100.000 familias que hoy por hoy, con este cierre por 30 días, están corriendo, digamos, riesgos sus puestos de trabajo. ¿Esta medida en realidad va a permitir que el precio baje o no? El gobierno la plantea con este objetivo, como bien decís, de buscar bajar el precio de la carne, pero podemos llegar a ver en el corto plazo algún estancamiento o alguna leve caída en el precio que pagamos en la carnicería, pero como bien te decía inicialmente, tenemos un problema mayor que es la emisión monetaria y que es lo que genera la inflación que venimos sufriendo durante los últimos años. La última inflación que publicó INDEC es de una variación anual del 46%. Y en este sentido, mientras sigamos teniendo este proceso inflacionario que viene originado por la emisión monetaria, en el mediano o largo plazo los precios van a terminar subiendo. Y no solo de la carne, sino también de la nafta, de las frutas y las verduras y de
tipo de productos. ¿Cómo queda el vínculo con los mercados, digamos, que ya tenemos asumidos a partir de esta restricción? El cierre de exportaciones tiene algunos exceptuados que tienen que ver con exportaciones que van destinadas a Estados Unidos o cuota Hilton y cuota 481, pero tenemos más del 57%, aproximadamente más del 50% de las exportaciones de carne vacuna que se destinan a China. Después tenemos como segundo país de importancia las exportaciones a Israel, que también tienen que ver con la producción de carne, de exportación de carne kosher, que no están exceptuadas, y en este sentido estos mercados se van a ver altamente afectados porque inicialmente, esperemos que la medida no se extienda, por 30 días no van a estar cumpliéndose, digamos, los acuerdos de exportaciones que teníamos, y se corre el riesgo, digamos, también de perder la confiabilidad, digamos, de países a los que les hemos exportado, con los que teníamos compromisos asumidos, y perdemos esta posibilidad de mantenernos como uno de los principales exportadores de carne vacuna a nivel mundial. Bien, y en este sentido, el consumo que hacemos los argentinos de carne es distinto al que se exporta. Existe a veces una falsa sensación de que o consumimos en el mercado interno o exportamos la carne. Y esto, la verdad que no es cierto. Nosotros producimos y podemos consumir internamente y exportar. Hay cortes que se destinan directamente al mercado externo porque no estamos acostumbrados a consumirlos internamente o porque nuestro bolsillo no los puede pagar. Y por otro lado, tenemos una producción que nos alcanza tranquilamente para consumir 48 kilos, 50 dependiendo del año, de carne de cerdo, carne de vacuna, perdón, por persona, y a su vez poder exportar entre el 29 y 30% de esta producción. O sea, tenemos el margen suficiente para cumplir los requisitos nutricionales de nuestra dieta diaria y poder exportar la carne. Entonces, hay una falsa dicotomía entre o consumimos o exportamos, son dos cosas totalmente complementarias. ¿Hay alguien que se beneficie con esta situación de Argentina, con esta restricción? Podemos estar hablando de personas beneficiadas con esta restricción de las exportaciones. Tenemos los productores, los feedlots, los frigoríficos que van a sufrir la situación. Después también tenemos nuestros compradores en el mercado internacional que se generan rispideces por no cumplir con nuestras obligaciones, y en un mediano y largo plazo el precio de la carne que no va a bajar. Podemos sí tener en el corto plazo un precio que sea un poco más accesible para el ciudadano, pero bueno, mientras siga el proceso inflacionario, esto también va a presentar dificultades. La venta que no haga Argentina al exterior puede ser tranquilamente reemplazada por otro mercado como puede ser Uruguay o Brasil. Si la medida se extendiera y se pierde la confianza en Argentina como proveedor de carne, nuestros principales competidores a nivel mundial van a terminar ocupando nuestro lugar. Hoy Argentina es el quinto exportador mundial de carne vacuna, compite contra Brasil, contra Australia, contra India, Estados Unidos y también contra Uruguay. Entonces, nuestros vecinos tranquilamente pueden empezar a ocupar los espacios que nosotros dejamos libres.